Salmo 48. Muy bien. Siempre cuando empieza un año, intentamos traer un mensaje que puede ser el tema del año. Especialmente para mí siempre busco un tema y durante ese año pues lo medito. De hecho, mirando en la Biblia, tengo uno aquí del año 2012 anotado en mi Biblia, que pone vivir confiado. El tema fue vivir confiado. Y pone en 2012 Kevin. No sé si este fue el tema de Kevin, 2012. Pero yo he anotado en este año, 2024, el tema para este año, para mí. Para mí y posiblemente también para la Iglesia. Creo que sería muy bueno, sería tremendamente bueno el empezar a definir un poquito. Seguramente con tantas cosas, llega un momentito que la vida como se pierde demasiado y necesitas definir un poquito más. Hacer una lista de objetivos en la vida, no simplemente cruzar los dedos y a ver qué es lo que va a pasar y dejarnos ir en ese barco. Había un filósofo español, Séneca, que dijo unas palabras muy ciertas: aquel barco que no sabe a qué puerto se dirige, cualquier viento le es favorable. Te dejas llevar por simplemente los vientos y no sabes a qué puerto te diriges. Te da igual el de Nueva York como Hawái, es igual donde voy. Que me lleve el viento, las circunstancias de la vida y que me vayan. Los cristianos no. Sabemos a qué puerto nos dirigimos, tenemos que tener un objetivo bien claro. Yo tengo que tener unas prioridades muy claras en mi vida. Y como Iglesia tenemos que tener unas prioridades claras. ¿Dónde estoy? ¿Hacia dónde voy? Y que el Señor me ayude a conseguir las metas de mi corazón. Soy creyente, soy cristiano, solo vivo una vez. Solo voy a vivir una vez. Esta mañana se lo decía de nuevo a mi esposa. La vida va tan rápida, es como una lanzadera. La Biblia nos lo dice, ¡zum! Rápida. Digo, cariño, si dentro de poco los 7 años que llevamos en Castellar pasan tan rápido, en el futuro nos plantamos con 60 y pico y 3 más 70. O sea, cuidado. La vida va muy rápida. Hace poco en la memoria todo estaba y de repente, ¡bum!, ha florecido. Y solo tenemos una vida. Y el punto es, ¿qué voy a hacer yo con mi vida? ¿Qué voy a hacer yo con mi vida? Pues lo mejor que puedo hacer con mi vida es entregarla al Señor. Es lo mejor que yo puedo hacer. Solo voy a vivir una vez y la voy a vivir para el Señor, recordando las palabras del sabio de Eclesiastés. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Solo tiene valor a la luz de la eternidad. Pero todo lo que tú puedas hacer aquí, acuérdate que vanidad de vanidades, todo es vanidad. Solo tiene valor a la luz de la eternidad. Debajo del sol es vanidad de vanidades. Tu casa, tu empresa, tu mundo, todo lo que tú puedas hacer se queda aquí. Y solo tiene valor a la luz de la eternidad.
Decíamos el domingo pasado con énfasis el hacer un inventario en nuestras vidas. ¿Por qué hago lo que hago y para quién lo hago? Y tener bien claro, de nuevo lo vuelvo a repetir, bien claro, que un día estaremos delante de la presencia de Dios y seremos juzgados por Dios de lo que hemos hecho con nuestras vidas. Si hemos administrado bien nuestras vidas y hemos entregado al Señor lo que teníamos, o hemos malgastado, o le hemos dicho a Dios, dame la herencia que me pertenece y me voy a tierra extranjera para malgastarla allí. Y necesito tener un objetivo bien claro. Para este año he escogido este versículo. Quiero compartirlo con vosotros. Porque realmente cada vez soy más consciente, pero más consciente, de que la vida se nos va pronto. Cada vez más consciente. Y por eso estábamos hablando con Justin, tuvimos un tiempo precioso. Queremos servir al Señor más y mejor, porque no sé cuándo voy a tener la oportunidad. Hoy es el día de salvación, hoy es el día de venir al Señor. En el Salmo 40, versículo 8, nos da el salmista posiblemente un buen tema para este año como iglesia, que dice lo siguiente: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Este es el tema para este año. El hacer la voluntad de Dios. No hay nada más grande y más maravilloso que estar en la voluntad de Dios y en el centro de la voluntad de Dios. No hay nada más maravilloso. El que la voluntad de Dios sea nuestra pasión, nuestro anhelo, nuestras fuerzas, nuestra visión. Quiero hacer la voluntad de Dios. El Señor Jesucristo lo dijo, yo hago siempre lo que le agrada a mi Padre. Jesús dijo, mi comida y mi bebida es hacer la voluntad del que me envió. Señor, ¿cuál es tu voluntad para mi vida? El Padre desde el cielo se abre y dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Por qué? Porque este, mi Hijo amado, hace mi voluntad, la voluntad de Dios. Tiene que ser la pasión del creyente, vivir siempre en el centro de la voluntad de Dios, donde las circunstancias no dominan, sino dominan lo que tú eres en Dios y sabes que el Señor tiene algo para ti y lo vas a hacer. Es una pregunta buena para los creyentes. ¿Estás en la voluntad de Dios? ¿Vives en la voluntad de Dios? ¿Es la voluntad de Dios tu pasión? El salmista dice, y el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Es que no hay mayor placer que como hijo obediente obedecer a mi Padre que está en los cielos. Y nosotros como iglesia lo mismo, tendríamos que tenerlo bien claro. Queremos hacer la voluntad de Dios. Quiero hacer la voluntad de Dios. Quiero amar a Dios y ahora vamos a simplemente desarrollarlo un poquito. Pero ¿cómo puedo hacer yo la voluntad de Dios? Pues mira, fíjate bien claro que después dice, y tu ley está en medio de mi corazón. Cuando éramos incrédulos, si lo podríamos poner de una manera metafórica, teníamos un corazón de piedra. Teníamos, como se suele decir, un corazón engañoso, un corazón entenebrecido. Y cuando yo leo esa palabra entenebrecido en la Biblia, me viene a la memoria cuando yo trabajaba en el matadero. Creo que lo he explicado algunas veces. Trabajé en un matadero donde a veces me ponían en la sección de cortar cosas y demás. Y pasaban por mis manos posiblemente 3.000 corazones. Así de claro, 3.000 corazones. Y tenía que cortarlos, tirarlos y los llevaban y los limpiaban. Y a veces me venía algún corazón que ni el cuchillo lo cortaba.
Estamos hablando de un cuchillo que yo sacaba los pelos. Pero estaba entenebrecido de tal forma que hacías así y parecía que el filo no cogía, duro como una piedra. Y yo me preguntaba, ¿cómo podía este animal vivir con tal corazón? ¿Cómo podía vivir? Y yo pensaba, posiblemente la vida del creyente es así, está duro, y del incrédulo es duro de corazón. Es incircunciso de corazón, no se puede cortar. Pero vino entonces el Señor y dice, yo quitaré el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Corazón donde tú puedas sentir. Entonces el Señor vino a nuestras vidas y cambió nuestros corazones. Sacó la dureza del corazón e implantó su Espíritu Santo en el corazón. Y entonces aquel corazón de piedra se convierte en carne y en las manos de Dios empieza a palpitar. Y el Señor en ese corazón pone su palabra y la ley de su Dios está en medio de su corazón. Y empieza a vivir una vida plena, una vida con significado, una vida con gozo, una vida donde en su corazón está el deseo de hacer la voluntad de Dios. Porque lo que realmente me da vida, lo que realmente empuja mi vida, es hacer la voluntad de mi Padre, porque está en mi corazón hacerlo. Porque Dios ha implantado su palabra en el corazón. Y el corazón, la palabra de Dios, empieza a dominar de una manera maravillosa. Y necesitamos tener esos objetivos claros, sacar todas las cosas para que la palabra de Dios esté en medio del corazón. Nosotros usamos esto, es que tiene un mal corazón. Es que esa persona no tiene ni corazón. Pero hay corazones buenos, y tanto que hay corazones buenos. Sí que la Biblia dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas, pero también la Biblia dice que era buen corazón. Hizo conforme a la palabra de Dios. Puede haber un corazón donde la palabra de Dios more y gobierne. El miércoles tuvimos un tiempo muy hermoso de oración. E hicimos una especie de lista que sacamos de algunas prioridades como iglesia y como creyentes que igual nos ayudarían este año. Y me gustaría simplemente compartirla con vosotros. Cuando la palabra de Dios está en el corazón. Y pusimos la primera, lo saqué de una predicación de alguien. Y ponía, buscar a Jesús primeramente o diariamente. Que sea el enfoque como creyentes. Que Jesús sea realmente lo primero en nuestras vidas. Lo primero, Lo primero. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Buscar a Jesús de una manera diaria. Guía a tu familia para amar a la iglesia. Muchas veces, hermanos, no nos damos cuenta de lo que ocurre en la iglesia cuando nosotros nos reunimos a adorar al Señor en espíritu y en verdad. Cuando viene alguien aquí a compartir la palabra, cuando viene a cantar, cuando tú estás ahí, lo que Dios hace en medio de nosotros. Guía a tu familia para amar a la iglesia. Poníamos esta tercera frase, acepta el dolor. Acepta el dolor, hazle sitio para cuando las pruebas vengan y las dificultades. Vivimos en un mundo de confort y no queremos el dolor. Y entonces acepta el dolor, hazle sitio. Porque si tú le haces sitio, no se codea, simplemente está ahí. No. Acepta el dolor. Sé honesto acerca de tus vulnerabilidades. Vive y lidera con margen financiero. Evita quejarte, comparar y criticar. Apuesta siempre por la iglesia. Recuerda por qué empezaste. Y dijimos, y una más. Justin dio la suya, Abel dio la suya, Estela dio la suya, yo di la mía y una más. Si yo tuviera que volver a poner una más, diría el tema de este año para la iglesia, que la palabra de Dios esté en medio de nuestros corazones.
Déjame darte 5 razones que he puesto por qué leer la Biblia. Si está la palabra de Dios en mi corazón, te voy a dar 5 razones por las cuales yo tengo que leer la Biblia. ¿Vale? Va a ser un mensaje más bien práctico. 5 razones. No puedo pensar en una mejor razón, que es un conocimiento profundo del Dios eterno. Es la razón. Quiero conocer la voluntad de Dios, por lo tanto tengo que conocer a Dios, al Dios omnipotente, al Dios fuerte, omnisciente, al Dios amoroso. Quiero conocer a Dios. Y solo este libro me revela a Dios. Hay una revelación que es la revelación general que Dios ha puesto en los cielos, cuentan la gloria de Dios, y el universo anuncia la obra de sus manos. Pero, Señor, yo quiero conocerte. Y la única forma de conocer a Dios es a través de como Él se ha revelado en las Sagradas Escrituras. El Dios eterno, quiero conocerte. Te levantas por la mañana con el deseo ferviente de querer conocer a Dios. Y leer las Escrituras para un conocimiento profundo del Dios eterno. Al mismo tiempo, leer las Escrituras para una comprensión correcta del plan de redención. La Biblia fue escrita para 3 temas grandes en la Biblia que hay. Acuérdate de esto, lo hemos dicho muchas veces. La primera es la gloria de Dios. La Biblia no es un manual solo para intentar aprender a vivir. No es la razón. No es la razón. Es la historia de Dios, es el plan de redención. Y lo primero que nos habla la Biblia es la gloria de Dios, lo segundo es este plan de redención y lo tercero es cómo el hombre es tan pecaminoso y cómo puede llegar a conocer a Dios a través de Jesús. Este plan de redención que el Señor tenía planeado y lo lees en las Sagradas Escrituras y ves ese filo de oro que es el Señor Jesucristo, lo ves en todas las páginas y ves cómo la historia Dios la va moviendo. Y en el cumplimiento del tiempo Dios envía a su Hijo, nacido de una mujer, y está todo planificado, todo puesto, y vas pasando las páginas de la historia y dices el plan de redención, cómo Dios, con su grande amor, viene a salvar al hombre de su pecado. Y la ley de Dios está en medio de su corazón. Y hay una pasión por saber el plan de redención. Una visión completa de la historia en su contexto. Es que lo estamos viendo. Vemos todos los imperios en las Sagradas Escrituras y vemos que estamos ya al final de los tiempos y todo se va cumpliendo, todo se va cumpliendo. Y ves ahí al Dios fiel que todas sus promesas se cumplen y se va cumpliendo las Sagradas Escrituras. Y tanto que se van cumpliendo y las vas leyendo y vas disfrutando. Lees en la Escritura, yo Jehová no cambio, yo soy el que soy. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, yo domino, yo soy el Dios soberano que lo mueve todo. Y la ley de Dios está en medio de su corazón y entiende y comprende el plan de Dios. En medio de todo eso, me gusta esta que he puesto. Esta me gusta, las otras también, pero esta me gusta. Saber que formo parte de su historia. ¿Cómo es posible que de repente Dios dice... Y en medio de toda esta historia, yo cogeré y haré un pueblo, y vosotros seréis mis hijos, y yo pondré mi palabra en tu corazón. Y ahora yo soy hijo de Dios y formo parte de su historia. Formo parte de la historia. Dios está esperando al final. Está esperando al final. Está preparando un lugar para nosotros. El Señor lo dijo. Me voy a preparar lugar para vosotros y vendré otra vez y os tomaré para que donde yo esté, vosotros también estéis conmigo y podáis formamos parte. Yo no sé tú, pero yo tengo ganas de estar con el Señor. Soy sincero, tengo ganas de estar con el Señor. Leí esta semana el libro de Filipenses. Pablo dice, prefiero partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. digo, uff, qué bonito, formo parte de esta historia, soy hijo de Dios
Tengo la palabra de Dios en el corazón, en medio del corazón. En medio de eso decir, vivir a la luz de su voluntad. Si formo parte de la historia de Dios, quiero vivir en el plan de Dios y en la voluntad de Dios. Tu voluntad, oh Dios, me ha agradado. Y la ley de su Dios está en medio de su corazón. Vivir en la voluntad de Dios. No me puedo ni imaginar Jonás, el profeta, cuando Dios le dijo, esta es mi voluntad para tu vida, ve a Nínive. Y él cogió y se fue hacia otro lado, fuera de la voluntad de Dios. Yo he vivido algunas veces fuera de la voluntad de Dios, durante tiempo. Y hay algo que realmente puedes sentir, y es que el Espíritu de Dios te viene a buscar. Es que lo ves bien claro. Es como aquello que ves que estás sujeto. Dios no te deja, te da cuerda, ¿sí? ¿Quieres ir? Yo te doy cuerda y tú vas, bien, estoy bien, y de repente, ¡clac! Y entonces empiezas a sentir la mano de Dios como empieza a tirarte. Porque Dios te ama tanto que no quiere dejarte donde vas. Y Dios empieza a tirarte. Y a veces está esa rebeldía de no querer. Y Dios tiene que empujarte un poco más fuerte. Y a veces si no vienes te arrastra. Y vienes arrastrado. Como el niño del supermercado que no quiere ir. ¿Has visto algunos niños que van arrastrados por el suelo? Pero Dios es amoroso y quiere que no cumplamos su voluntad. Solo tenemos una vida. Yo quiero vivirla de acuerdo a la voluntad de Dios. Estoy en el plan de Dios. Quiero conocer a Dios. Soy salvo por la gracia de Dios. Y quiero que la palabra de Dios empiece a dominar por completo todo mi ser. Ahora lo vamos a explicar en un pequeño salmo, Salmo 119. Pero para eso tengo que leer las Escrituras. Tengo que saber la voluntad de Dios para mi vida. La tengo que saber. Este va a ser el año de lectura bíblica. Este va a ser el año de lectura bíblica. Ojalá pudiéramos todos leer la Biblia una vez al año. Una vez al año. Ojalá pudiéramos decir que realmente la palabra de Dios está en medio de nuestro corazón y domina por completo todos los compartimentos de nuestra vida. Todos los compartimentos de nuestra vida. Que seamos llamados como les llamaban antiguamente, homo unias libri. El hombre de un solo libro, les llamaban a los cristianos antiguamente. Iban todos a la iglesia con la Biblia. ¿Sabes? Y hacíamos, cuando éramos niños o jóvenes, hacíamos tiroteo bíblico. Ahora ya no hay tiroteo. ¿Se acuerdan del tiroteo bíblico? Primera de Samuel 1:3. ¡Ya! A ver quién llegaba antes. Ahora con el móvil es más difícil. Le tienes que decir a Siri, Siri, y Siri llega tarde siempre, pobrecita. Pero la ley de Dios está en medio de su corazón. Déjame darte 5 cosas que pueden ayudarte para la lectura bíblica este año. 5 objetivos para poder leer la Biblia de forma sistemática, ¿vale? Establece un tiempo específico. Si buscas tiempo, no lo vas a encontrar. El tiempo se esconde siempre. Siempre se esconde. A menos de que tú no vayas antes que él se esconda. Y di de 7 a 7:15, de 6, pon tu horario, tiempo específico, que la ley de Dios está en medio de tu corazón y nada la va a quitar de ahí. Cojo un tiempo de las Sagradas Escrituras. Yo soy privilegiado. Tengo un privilegio tan grande de poder administrar mi tiempo como yo quiero.
Y he sido muy privilegiado este año. Simplemente lo comparto, ¿no? Porque de tener dolor de espalda. De tener fuertes dolores de espalda que no puedo estar en cama. Me despierto y me tengo que despertar y ya me levanto. Muy temprano en la mañana. Y tengo mi tiempo con las Sagradas Escrituras. Tienes que buscar tiempo para decirle al Señor, Señor, tu ley está en medio de mi corazón. Un tiempo específico. Aquellos que trabajáis, que tenéis vuestros horarios complejos, que son difíciles, empiezas a las 6 o a las 7 y la vida va. Y sí, la ley de Dios está en medio de tu corazón y dices, no tengo tiempo. Necesitarías buscar ese momento de decir, quiero ir a las Sagradas Escrituras y saber la voluntad de Dios para mi vida. Saber la voluntad de Dios para mi vida. Lleva un diario de reflexiones. Coge una libreta y en medio de la lectura busca y di, mira, a mí me gustaría esto que estoy leyendo, y lo anotas, y el Señor me ha hablado aquí y me ha hablado allá, y tus reflexiones de tu lectura bíblica. ¿Por qué? Porque hay algo que se llama Lectio Divina. No sé si lo has escuchado alguna vez. Pero el Lectio Divina funciona muy bien. El Lectio Divina es, voy a leer la palabra de Dios y voy a meditar y a orar y a hacerla mía. Por ejemplo, cuando leas las Sagradas Escrituras, es como si Dios te hablase a ti. Yo tengo una Biblia que justo aquí delante dice, ¿te acuerdas de las Biblias cuando las regalaban? Regalo para. Pues tengo una Biblia que pone regalo de Dios para Moisés. Lo puse yo mismo. Quiero conocer a Dios en las Escrituras. Entonces está el Lectio Divina cuando tú lees, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Señor, estoy turbado. ¿Cómo está mi alma, Señor, hoy? Y dice, espera en Dios. Espero yo en Dios. Sí, quiero esperarte en ti, Señor. Y tú tienes una relación personal con las palabras de Dios. Estas palabras de Dios no son lejanas, son hechas a tu vida, a tu mundo. Que Dios entra, evidentemente, en la historia de tu vida y te está hablando. Señor, háblame porque tu siervo oye. Realmente entras en esta lectio divina, reflexionas, meditas en la palabra de Dios, intentas comprender el mensaje de Dios. Entonces la ley de Dios está en medio de tu corazón. Y el hacer tu voluntad, oh Dios, me ha agradado, porque no hay mayor pasión que esa. Y es ahí donde está el propósito, es su voluntad. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Si no sabemos a qué puerto nos dirigimos, cualquier viento nos es favorable. Y no vamos por la vida cruzando los dedos. No, esto ya acabó. No, ya no cruzo los dedos. Entrego mis manos al Señor para que el Señor dirija mi vida. Y lo hace a través de las Sagradas Escrituras. A veces lloramos, a veces reímos, a veces la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos, las intenciones del corazón. Háblame, Señor, háblame a través de este libro. Háblame, Señor, ¿qué quieres que yo haga? TikTok no me lo va a decir. Twitter tampoco. Netflix tampoco. Y todas las tecnologías que hay están muy bien, pero estarás de acuerdo conmigo que están empezando a sacar el valor de la palabra. En el principio fue la palabra, no la imagen. El libro de Eclesiastés dice que el ojo no se cansa de ver ni el oído de oír. Dice, pero Dios dice, escrito está. Hay un profeta que le dice algo a su pueblo, el pueblo de Israel, con tanta fuerza,
que les dice: les escribí las grandezas de mi ley y les fueron tomadas como cosa extraña. Ojalá no sea esa la experiencia de nosotros como creyentes. Dios nos ha dado su palabra. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de maldad. Y nos dice el texto, y la ley de Jehová, su Dios, estaba en medio de su corazón, meditaba de día y de noche. ¿Y por qué prospera esta persona? Porque la ley del Señor está en su corazón, quiere hacer la voluntad de Dios, que es lo que más le agrada, y está dominado por los principios de la palabra de Dios. Ahora entraremos un poquito en ello. Pero el propósito es hacer la voluntad de Dios. Y haz de la lectura tu prioridad. Hermano, lee libros. Es un mandamiento incluso que Pablo le dice a Timoteo: ocúpate en la lectura, lee buenos libros, gástate el dinero en los libros, no en el cine. De verdad, ves al cine, si quieres, adelante, pero lee. Deja que la palabra de Dios y todo lo que tiene relación con la palabra de Dios empiece a dominar lo que tú ves, lo que tú sientes, lo que tú oyes. Y cuando la ley de Dios está en nuestros corazones, algo maravilloso pasa. Algo maravilloso pasa. Cuando la ley de Dios está en el corazón, algo maravilloso pasa. Fíjate, habla un momentito en el Salmo 119. Lo voy a compartir con 4 cosas que salen en el Salmo 119. En el versículo 97. Seguro que estás de acuerdo conmigo, ¿eh? Pero en el Salmo 119, el versículo 97 dice lo siguiente: oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Yo crecí en una familia cristiana. Recuerdo con mucho cariño mi primera Biblia, que entendí que esa era mi Biblia. ¡Wow! Era una Biblia de tapas duras de color azul que ponía Santa Biblia. Ya no las hacen. La perdí. La perdí en uno de esos viajes fuera de la voluntad de Dios. La perdí. Pero dice: oh, cuánto amo yo tu ley. Yo amaba esa Biblia. Tenía cariño. Tenemos cariño a las Sagradas Escrituras, a la Biblia, a la palabra de Dios. Muchos de vosotros venís con la Biblia. Amamos este libro. Porque en este libro encontramos la sabiduría de Dios, encontramos la gloria de Dios, encontramos la voluntad de Dios, encontramos al Dios vivo y verdadero que se revela a través de las Sagradas Escrituras. Escrito está, Señor, háblame. Y amamos el libro. Y tanto que no idolatramos la Biblia, ni mucho menos. Pero amamos la Biblia. Es mi Biblia. Mi Biblia y yo. Hay una canción. Mi Biblia y yo. Hay algo especial en este libro. Es poderoso. No solo te informa, te transforma. Quita el corazón de piedra y te da un corazón de carne. Lo que Dios hace a través de su palabra. Subrayamos los pasajes de la Escritura. Amamos la Biblia. Si me permites, voy a decir algo. El otro día salimos de la iglesia, estábamos todos fuera y vemos a Israel que entra. Pues me he dejado mi Biblia. Y cogió su Biblia y cuando fue para allá, no se lo vio, cogió hasta le dio un beso. Esa es mi Biblia. Oh, Dios mío. El amor por la palabra de Dios. El amar la Biblia.
este libro que me habla que fui amado por Dios, la Biblia. La Biblia. Pero yo les escribí las grandezas de mi ley y les fueron tomadas como cosa extraña. Y Dios nos dice, somos privilegiados de tener las Sagradas Escrituras, pero privilegiados de tener la Biblia. Y dice el salmista, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Te pregunto, ¿amas la ley de Dios? ¿Amamos la palabra de Dios? ¿Amamos las Sagradas Escrituras de tal forma que digo, yo voy a apartar mi tiempo para conocer la voluntad de Dios, para saber lo que Dios me dice en su palabra y leer, 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 y dejar que el Espíritu Santo de Dios coja las palabras escritas y las lleve a tu corazón y la plante en medio de tu corazón? Necesitamos, si no lo hacemos, corremos el peligro de sustituir la palabra de Dios por YouTubes, TikToks, tweets y frases por aquí, frases por allá, y simplemente cogeremos comida prefabricada en vez de tener el alimento y la sustancia de la palabra de Dios. Yo me levanto a veces por la mañana, y lo digo, me levanto por la mañana. Y le digo, Señor, háblame, háblame, hoy háblame. Necesito escuchar tu voz, háblame, Señor. Y a veces este libro pues viene y me da fuerte, me da fuerte, me da fuerte. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¡Ay, la soberbia, la altivez! ¡Ah, insensato! No usas bien el tiempo. ¡Ay, las obras de la carne! ¡Ay, el enojo, la ira! ¡Ay! Y a veces el Señor trata a través de su Espíritu Santo, a través de las Escrituras. Señor, háblame, y a veces viene el Señor y me habla con su palabra de una manera tierna, cariñosa, suave. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Confortará mi alma. Bueno, tú lo sabes, ¿verdad? Viene el Espíritu de Dios y, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo. Solo tengo una vida y solo un momento para hacer su voluntad. Y la única forma en que yo pueda hacerla es que la palabra de Dios esté en medio de mi corazón y domine por completo todos mis sentimientos. Que a la hora de ir a adorar a Dios, que adoración es toda la sumisión de mi ser delante de la grandeza de Dios. Dios me habla a través de su palabra. ¿Te acuerdas de aquella historia de aquel niño que llegó a su papá y le dijo, papá, Dios me ha hablado? ¿Ah, sí? ¿Qué te ha dicho? Dice que hoy comemos en McDonald's. Vaya, como que, pues a mí no me ha hablado. Dice, Bessie, a ver qué sí te dice. A cabo de un rato volvió de nuevo y dijo, sí, papá, Dios me ha hablado, firmemente me ha hablado, de que hoy tenemos que comer en McDonald's. El padre lo llevó a comer a McDonald's. La sensibilidad de un niño, ya lo sé, ¿sabéis? Ya lo sabéis, no, Dios no le habla diciendo que va. Pero la sensibilidad de un niño de que Dios me habla, me ha hablado a través de las Sagradas Escrituras, y tanto que sí. Pues en el Salmo 119 dice el salmista, oh, cuánto amo yo tu ley. Te hago una pregunta muy básica. ¿Cuánto tiempo hace que no ardía tu corazón? Que no arde tu corazón por pasión por este precioso libro. ¿Cuánto tiempo? Te ruego, te suplico, te exhorto a que leas las Escrituras.
a que leas las Escrituras para conocer a Dios, el plan de redención, su voluntad, tu historia dentro de las Escrituras, y dejar que la Biblia domine por completo todos los compartimentos de tu vida. Todo lo que sientes, todos tus pasos, todas tus manos, todo tu sentir, para que puedas hacer la voluntad de Dios. Que este sea el año de lectura bíblica. Y no te conformes solo leyendo una vez la Biblia al año. Si puedes, hazlo tantas veces. Recuerdo la historia de un hombre que dijo, en un momento muy crucial de empuje, de fuego, de celo, voy a leer la Biblia 3 veces al año. Y dijo, cuando lo dijo, sintió como una colleja detrás. ¿Qué has dicho? Y él explicaba la historia, que ese año su esposa cayó gravemente enferma en el hospital. Y en la sala de espera y en el hospital, él leía las Escrituras. Y fue para él un verdadero gozo, en medio de la prueba, ser alimentado por la palabra de Dios. Así que nos animamos mutuamente a leer la Biblia. Cómprale un buen libro, ponlo al lado, coge las Sagradas Escrituras, lee, estudia, medita. Deja de pasar horas en YouTube. Deja el móvil, joven. Déjalo. No solo joven, los mayores estamos todos también enganchados. La mayoría de gente mayor está enganchados, todos. Vamos, esta es mejor, esta es mejor, esta es mejor. Y cuando miras el reloj, ves un versículo de la Biblia. No seáis insensatos, sino más bien conocidos cuál es la voluntad de Dios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y dice el salmista, oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Pero en el versículo 98 dice lo siguiente, cuando la ley de Dios está en tu corazón, no solo la amas, sino que dice, me has hecho más sabio que mis enemigos, con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Cuando el Señor dice, no te dejaré ni te desampararé, yo estaré contigo, ¿cómo estaba diciendo? El Señor se ha ido, está sentado a la diestra de Dios, en lo alto. Está sentado, la persona de Jesús. ¿Cómo es que Dios dice, yo estaré contigo todos los días? Enviaré un consolador que esté contigo y Él os enseñará. El Espíritu Santo está dentro de nosotros. Somos sellados por el Espíritu Santo de la promesa y Él nos enseña las Sagradas Escrituras y nos da sabiduría. Por eso dice el salmista, porque siempre están conmigo tus mandamientos. Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Saldré con este joven? ¿Iré aquí, Señor? ¿Iré allá? ¿Cómo administro mi tiempo, mis finanzas? ¿Qué hago en la iglesia? ¿Cómo sirvo? Este libro. Y me da sabiduría. Salomón era un chico joven cuando realmente empezó su reinado. Y Dios le dijo, pídeme lo que quieras y yo te daré. Y dijo, sabiduría. Dame sabiduría. Porque soy joven, no sé ni entrar ni salir, no sé cómo poder gobernar este país tan grande, no sé. Y Dios le dio sabiduría. Y por eso la Biblia dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios y Él dará a todos abundantemente y sin reproche le será dada. ¿Dónde vas a encontrar sabiduría? En este libro. En este libro encontrarás sabiduría. Porque el principio de la sabiduría, síguelo, es el temor a Jehová. Y la ley de Dios está en medio de su corazón. Y dice, sí, es un hombre sabio. ¿Por qué? Porque aplica los principios de la palabra de Dios. Esto no lo veré. Allí no iré.
esto no lo diré, esto no lo pensaré, porque el hacer la voluntad de Dios es lo que más me agrada. Su ley está en medio de mi corazón y oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación y ahora me has hecho más sabio, dice, mucho más sabio, porque tus mandamientos siempre están conmigo. Han habido momentos en nuestras vidas que hemos pasado por alguna prueba difícil y el único consuelo que hemos tenido, el único consuelo, ha sido el consuelo de las Sagradas Escrituras, el único. Momentos muy difíciles en que lo único que te consuela es cuando Dios te habla directamente y adquieres sabiduría. Sabiduría para poder vivir, para poder amar a Dios, para poder entregar nuestras vidas a Dios, que solo es un momento que se va rápido, rápido. La vida se nos va rápido. Y queremos decirle a Dios, sí, yo quiero hacer tu voluntad. Dame sabiduría, Señor. ¿Dónde adquiero sabiduría? En este libro. En este libro adquiero sabiduría. Lee la Biblia, léela con pasión, léela con deseos de poder vivir para el Señor. En este mismo pasaje, en el Salmo 119, nos va a dar otra cosa que nos va a ayudar mucho. En el versículo 101 dice, de todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. Y cuando la ley de Dios está en medio de tu corazón, se aplica el principio de separación. Y tanto que sí. No hay nada más hermoso que estar limpio. Estoy limpio. Y mantengo el principio de separación. El principio de separación es que yo cumplo los mandamientos de Dios y quiero mantener una vida limpia. Hijo mío, dice el libro de Proverbios, dame tu corazón. Dame tu corazón, hijo mío. No vayas con ellos. Tú has sido separado para mí, para que yo pueda poner la ley en tu corazón y te separe por completo de este mundo. Yo a veces pienso en el mundo en que estamos viviendo, que prácticamente es como, en medio de todas las tecnologías, situaciones, palabras, es como una especie de, una bola tremenda de confusión. Todo está que no sabes exactamente y necesitas intentar hacerte hueco en medio de todo y separar. Esto es mundano. Esto es mundano. Esto es satánico. Esto quiere coger la ley de Dios y quitarla del medio de mi corazón y necesito separación. Este libro me separa. Curiosamente me separa. Y dice, los justos y los injustos. El que edifica su casa sobre la roca y el que lo hace sobre la arena. Dos pensamientos diferentes, dos mundos diferentes. Uno dominado por la palabra del mentiroso y otro dominado por la palabra de Dios. Y Dios separa, curiosamente. Y la ley de Dios está en medio de su corazón y mantiene un principio de separación. Y al final, el último, está en el mismo Salmo 119, el versículo 104, donde dice, de tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. He aborrecido todo camino de mentira. Hay pecados que realmente son muy fuertes, muy fuertes. Y la Biblia parece que los clasifica estos pecados. Hay pecados que son abominación a Jehová. Y hay pecados que realmente son muy fuertes. Pero hay algunos que sobresalen, que Dios los coloca en una lista como de prioridad.
Uno de ellos es el pecado de la incredulidad. La incredulidad es un tremendo pecado. Y no entraron, dice el libro de Hebreos, por causa de incredulidad, el no creer a Dios, el no confiar en la palabra de Dios, y no confiaron en la palabra de Dios. Ese es un pecado terrible. Otro pecado que hay es la altivez, el orgullo. Lo ponen en una lista, siempre salen los profetas. La altivez de corazón, el orgullo, la soberbia, los ojos altivos. Tarde o temprano viene Dios y tiene que cortar y tiene que humillarte, tiene que tocarte y humillarte. Pero hay un pecado que realmente es desde el principio hasta el final, y es la mentira. Tremendo pecado, tremendo, porque se compara con la verdad. Dios es verdad y Satanás es el padre de mentira. Y la mentira es uno de los graves pecados. No hay nada más hermoso que encontrar un hombre y una mujer de verdad, que habla palabra de verdad, que no miente. Por eso en Romanos dice que engaño hay en sus labios y su lengua es como áspides. Habla acerca de la mentira. Es terrible ese pecado. Es terrible. Y entonces aquí el salmista, entendiendo esto, dice: de tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. En el mundo anglosajón a mí me dicen que cuando tú le puedes decir a una persona "you're stupid", eres estúpido, bueno, lo acepta como eres un bobo, bueno, más o menos. Pero si tú le dices "you are a liar", tú eres un mentiroso, te pueden llevar a juicio. Es el peor insulto que le puedes decir a una persona, ¿eh? Eres un mentiroso. ¿Cómo? No me digas eso, ¿eh? Yo soy un hombre íntegro, quiero ser un hombre íntegro. Eso es un gran pecado. No, está en valor mi palabra, lo que yo soy. ¿Cómo me puedes decir? Realmente es muy fuerte. El salmista dice: yo he aborrecido todo camino de mentira, porque quiero ser un hombre de verdad, donde la palabra de Dios domina el corazón y está en medio. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Dame sabiduría, Señor. Dame sabiduría. Sepárame de este mundo para que yo pueda hacer tu voluntad. Sepa exactamente qué es lo que tengo que hacer. Y al mismo tiempo tenga un sentimiento correcto de amor por la verdad. Y que me dé asco. Aborrezco la mentira. La aborrezco. En nuestra casa disciplinábamos la mentira. Se disciplinaba la mentira. No puedes mentir. No puedes mentir. No puedes mentir. A veces exageramos, ¿eh? Y lo metemos ahí, que entra un poquito, ¿no? La exageración está, ¿eh? Una araña así de grande vi. Bueno, era más pequeña, ¿no? Pero la mentira, cuando la ley de Dios está en tu corazón, cuando este libro domina por completo todo, y este libro es lo único que tenemos para el viaje, lo único que el Señor nos ha dado para este viaje. ¿Sabíais que en el progreso del peregrino, cuando él llega sucio, con una carga, en el libro del progreso del peregrino, y se le cae la carga y baja rodando a un lugar que se llamaba Olvido, y lo visten, lo ponen como una especie, le dan toda la armadura? ¿Sabéis después que le dan un libro? Le dan un libro para que lo lleve por medio del camino. Y hay un momento muy hermoso donde llega a un sitio donde descansa y se le cae el libro y se olvida y continúa. Y entonces vienen los problemas. Tiene que volver a regresar a aquel lugar donde perdió el libro, este libro maravilloso, que nos une hoy a nosotros como creyentes. Señor, háblame. Que este libro sea mi pasión. Que este libro domine por completo todo mi ser.
y que pueda decir con toda libertad: oh, cuánto amo yo tu ley. El hacer tu voluntad me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Y este libro nos va a llevar a través del viaje de la vida y hallaremos sabiduría, discernimiento, conocimiento, palabra de verdad, libertad, libertad. Hermanos, hagamos de este año, si no lo planificas a tiempo, te vas a perder el año. Y puedes escuchar al final: les escribí las grandezas de mi ley y les fueron tomadas como cosa extraña. Cuando yo les llamaba, no se volvieron a mí. Y el Señor está diciendo: lee, ocúpate en las Escrituras y deja que este libro domine por completo todo tu ser. Dale tu corazón a aquel que dio su vida y escribió su hermosa palabra. Acabo con este texto: el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra permanece para siempre. Gloria a Dios, que tenemos algo al cual sujetarnos y decir: yo amo la palabra de Dios. Y en el libro de Juan dice que estaba preso por causa del testimonio y por causa de la palabra de Dios. Quiera el Señor que nosotros, como creyentes del siglo XXI, en medio de todas las tecnologías, no te olvides del papel, no te olvides de la Biblia. Es lo mismo que si yo escribiera en una mañana y pusiera: querida Rosa, he salido de casa, puedes pasar a comprar tal cosa, y le hago una nota y al final le digo: te quiero, muy. Mi esposa se levanta y encuentra escrito mis palabras y encuentra escrito unos mandamientos que yo le he dado. No estoy en casa, pero yo le he escrito y al final le pongo la nota: te quiero. Ese escrito es lo mismo que yo fuera, lo mismo. Son mis palabras escritas y ella está leyendo Amós. Pues cuando yo voy a la Biblia, yo encuentro que Dios me ha escrito sus palabras y las creo y las amo y las quiero cumplir. Este es el año de lectura bíblica. Hermanos, hagamos que la Biblia domine nuestro ser. Te doy un consejo: coge un sábado, que así durante la semana se complica, coge un sábado y di: cariño, me voy a la biblioteca, porque aquí en casa no puedo leer, me voy a la biblioteca. Y empiezas a leer el libro de los Hechos, y cuando acabes te vas a Primera de Corintios y tira para adelante, tira, dale, lee. Había un joven que tenía tanta pasión por el Señor que duraba por meses, y llegó a la puerta del despacho de su padre, que era un predicador, dijo: papá, llorando, papá. Y el padre: ¿qué te pasa? Dice: llevo 6 meses con pasión por la Biblia. Dice: ¿por qué lloras? Dice: porque no quiero que se vaya. Porque no quiero que se vaya. Ojalá nosotros, hermanos, este año, a lo mejor lo necesitamos. El Señor nos trae algo a nuestras vidas, que la única guía, el único consuelo, sea las Sagradas Escrituras. Quiera el Señor bendecirnos. Vamos a orar y perdonad por el tiempo que me he extendido y muchas gracias por vuestra atención. Vamos a orar, ¿qué os parece? Señor, te damos muchas gracias por las Sagradas Escrituras. Desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Gracias, Señor, porque nos hablas continuamente a través de tu libro.
y te damos muchísimas gracias. Podamos decir como iglesia y como creyentes individuales que el hacer tu voluntad me ha agradado, es nuestra pasión. Y tu ley está en medio de nuestro corazón. Señor, en medio de tantas voces, queremos cerrar todo micrófono, todo altavoz, y queremos escuchar tan solo tu voz. Háblanos, Señor, a través de las Sagradas Escrituras. Pedimos tu bendición en este nuevo año que empieza, que nuestra iglesia de Castellar sea conocida en medio de nosotros por amor y pasión y por cumplir la voluntad de Dios. Pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén.